Pero ¿a qué nivel? ¿A qué velocidad? Vamos a hablar esta noche con el congresista de la República, Juan José Muñante, congresista de Renovación Popular, con quien vamos a hablar de varios temas que tienen que ver justamente con esta crisis que estamos atravesando. Congresista Muñante, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto que me hayas confundido con una gloria del fútbol peruano. Mi nombre es Alejandro Muñante. Ya sabía yo que me habían hecho trampa aquí en la pauta. Yo sabía que no estaba bien. Gracias, Alejandro, por la corrección. Bueno, comencemos. No te preocupes. ¿Cómo evalúa la decisión del Ejecutivo de declarar el estado de emergencia nacional durante 30 días? Bueno, me parece una medida acertada en la medida en que las protestas que se han venido dando en el interior del país se han ido radicalizando con el pasar de las horas. Creo que es algo que los ciudadanos reclamaban, la gran mayoría de ciudadanos, ¿no? Esa que se ha quedado en sus casas, esa que está trabajando, esa que tiene esperanza de que con paz, con diálogo se pueden solucionar los grandes problemas del país, ha estado pidiendo que el Ejecutivo tome mano, digamos, ponga una acción determinante, decisiones firmes, como algunos dirían, mano fuerte, contra estos violentistas que el día de ayer y hace unos días atrás han venido pues atentando contra la propiedad pública y privada. Si la Policía Nacional no estaba, digamos, en las condiciones de poder salvaguardar la vida de las personas, entonces para eso también se podría hacer uso de nuestras Fuerzas Armadas. Y por eso es que se ha decretado este estado de emergencia nacional, que creo que es lo más conveniente en estos momentos, dada la crisis que estamos viviendo. Correcto. En la introducción a esta conversación, de alguna manera, quería apelar a las responsabilidades institucionales de todos los actores de esta crisis política. Y en ese sentido quería preguntarle, congresista, si más allá de lo importante que fue actuar desde el Congreso frente al intento fallido de golpe de Estado por parte del presidente Castillo, más allá de eso, ¿ustedes en el Congreso imaginaron que se podría generar, que se podría detonar una situación como la que estamos viviendo hoy? ¿Lo imaginaban como posibilidad? Sí, era una posibilidad estas manifestaciones. Consideramos de que esto se ha desarrollado o se ha dejado que pase mucho tiempo. Yo creo que ha habido mucha lentitud de parte del Ejecutivo de enfrentar a estos manifestantes violentistas. Creo que en ese sentido ha errado el gobierno, el actual gobierno. Pero gracias a Dios que ya el día de ayer pues se ha decretado este estado de emergencia, el día de hoy se ha publicado el decreto supremo, espero que se comiencen a enmendar las cosas, pero se ha dejado mucho tiempo. O sea, sí vimos la posibilidad de que existan manifestaciones, pero lo que no nos imaginamos era la pasividad con la que se iba a actuar. Espero que ahora pues se hayan aprendido de las lecciones y espero que se aprenda de manera muy rápido, porque los peruanos pues no podemos digamos, soportar este tipo de actitudes violentistas, sobre todo por las personas que están muriendo. Yo considero que estas personas, si bien es cierto, algunos podrían estar ocasionando estos actos violentistas, como vimos que uno de los fallecidos tenía, pues, estaba requisitoriado, había estado preso por delito de robo agravado. Sin embargo, ha habido también jóvenes menores de edad que tal vez fueron asusados para comenzar a participar de estas marchas. Así que, como quiera, la condición que sea de los peruanos que han fallecido, creo que estas muertes han sido completamente innecesarias. Si alguna protesta se pudo haber desarrollado, se tuvo que haber dado dentro del marco constitucional y dentro, ¿no?, de lo que se llama el derecho a la protesta. Sin embargo, hemos visto que esto se ha excedido y ha habido una tardía reacción de parte del gobierno. Entonces, yo creo que en ese sentido sí se ha empezado a corregir esta situación a buena hora. Me he quedado pensando, congresista Muñante, cuando usted establece este vínculo con la pasividad. ¿Por qué se lo quiero decir? Porque ni los propios partidos políticos con representación en el Congreso, de los que ustedes forman parte, pueden en muchísimos casos
tener control sobre sus bases o sobre las expresiones políticas de sus miembros, ¿qué le hace pensar que las organizaciones sociales tendrían que repetir un patrón de orden y de disciplina que ni siquiera los partidos políticos hoy son capaces de ofrecernos? Lo que le quiero decir es que no se trata nada más de pasividad, se trata también de la poca representatividad y legitimidad de los actores políticos. Bueno, efectivamente, estamos de todas maneras viviendo una crisis de representatividad. El tema es que nada de eso justifica la violencia, ¿no? Entonces yo aquí llamo la atención a los grupos violentistas y la pasividad del gobierno para hacerles frente. No me estoy refiriendo necesariamente a los grupos, ¿no?, que con justo reclamo salen a manifestarse. Ellos tienen todo el derecho de poder hacerlo, pero aquellos que bloquean carreteras, que incendian comisarías, que queman centrales, empresas, propiedad pública y privada, yo creo que frente a ellos sí se tuvo que actuar rápido y no creo que ellos obedezcan necesariamente a organizaciones sociales. Yo creo que hay un plan de desestabilización detrás de estas personas que lo único que han salido a hacer es a destruir el ornato público y por ende poner en caos al país. Hablemos entonces de premura y de necesidad de acción rápida. Algo que se le está pidiendo al Congreso es que tome decisiones lo antes posible, y mañana tendría que ser antes del final de la legislatura, respecto a la posibilidad del adelanto de elecciones. Hoy, por ejemplo, escuché a la congresista Susel Paredes que de alguna manera apremiaba en ese sentido. Ella percibía que había un poco de lentitud por parte del Congreso por no activar de una vez esta posibilidad antes de que termine la legislatura. Mañana, ¿podremos tener ya ese adelanto de elecciones? A ver, justamente una de las cosas que ha propiciado que tengamos hoy una crisis de representación es querer hacer las cosas al caballazo. Yo considero que el adelanto de elecciones es viable en la medida en que se atienda a los plazos razonables y para esto tenemos que hacer docencia, tanto los políticos como los medios de comunicación, para que la desinformación no campee en medio de nuestro país y luego puedan estar exigiendo cosas que son técnica, ¿no?, y jurídicamente inviables. Un adelanto de elecciones para el año 2023 ya se nos ha dicho que es inviable. Por ende, si ya los especialistas nos dicen de que no existe la partida presupuestal para hacerlo y que tampoco los plazos se podrían respetar, entonces yo no puedo explicar cómo es que existen colegas congresistas que todavía insisten con una elección para el 2023. El proyecto del Ejecutivo que afirma que las elecciones deberían darse en marzo del año 2024, digamos, ese proyecto sí tiene un análisis o reviste de un análisis lógico, porque definitivamente por los plazos sí se podría dar con todas las prerrogativas que la ley establece. Sin embargo, aquellos que piden para julio del 2023 es técnicamente inviable y lo único que estarían haciendo con eso es crear falsas expectativas a la población. Por más que el Congreso decida acortar los plazos, hacerlo lo más rápido y pronto posible, los plazos, hay plazos que están protegidos, sin duda, ¿no?, por el principio de intangibilidad de la ley electoral. Sí, es verdad. Y por más que nosotros querramos, estos no podrían obviarse. Pero fíjese, por eso yo creo que es importante que se respeten los plazos. Pero en ese mismo sentido, hoy la presidenta Boluarte ha señalado que si se aprietan las clavijas correctas, diciembre de 2023 no es una mala opción. Y Fernando Tuesta, probablemente una de las personas que más sabe de derecho electoral, ha hablado de octubre de 2023. Es que si no hay un poquito de flexibilidad, congresista Muñante, de pronto no conseguimos apagar esa tensión que se está exacerbando en las regiones del Perú.
Mira, en realidad a mí me sorprende las declaraciones del señor Tuesta. Nosotros vamos a ser completamente flexibles en el sentido de que vamos a aprobar una reforma constitucional. Hay un consenso enorme en el Congreso para poder hacerlo. E incluso lo tenemos que hacer en 2 legislaturas. Claro. Entonces, si aprobamos en esta primera legislatura, que sinceramente no creo que acabe esta semana, es muy probable que la podamos ampliar, porque de lo que se trata no solamente es de adelantar las elecciones, es decir, no solo se trata de tirar los dados, también se trata de hacer algunas reformas políticas para evitar estos escenarios de crisis en la que estamos viviendo. Entonces, podríamos aplazar un poco la legislatura hasta enero con la finalidad justamente de poder consensuar las reformas políticas, y ya en febrero o marzo estaríamos aprobando en una segunda legislatura. A partir de ahí recién se activa el cronograma electoral, y es ahí donde el Jurado Nacional de Elecciones va a tener que de todas maneras ajustar sus plazos. La señora Dina Boluarte ha salido a decir para diciembre del año 2023. La verdad que para poder hacerlo en esa fecha es el Jurado Nacional de Elecciones junto con la OMPE quienes tendrían que pronunciarse. Acuérdate, Carlos, que nosotros en el Congreso no aprobamos cuándo se van a dar las elecciones. Lo que nosotros vamos a aprobar es el acortamiento del periodo constitucional de las actuales autoridades elegidas en el año 2021. Lo vamos a establecer, por ejemplo, hasta el año 28 de julio de 2024. Y cuando se dan las elecciones, eso va a ser ya decisión del Ejecutivo con el Jurado Nacional de Elecciones, una vez que el Congreso apruebe la reforma constitucional de recortamiento del periodo constitucional. Muy bien. Durante toda esta crisis hemos podido escuchar también las opiniones respecto a la forma como el presidente Castillo fue vacado por parte de México, de Colombia, de Bolivia, de Brasil. Opiniones que difieren con la ley interna nuestra, que evidentemente tiene que poner bajo custodia de la Fiscalía a alguien que ha intentado dar un golpe de Estado. Y sí, considero que puede haber habido niveles de intromisión. Pero hoy día, el Foro de Madrid, una organización pseudo-fascista que trabaja con sectores muy conservadores también de nuestro país, está entrando en la misma dinámica. Han sacado un documento que dice: parlamentarios de América y Europa rechazan injerencia de presidentes izquierdistas en el Perú. Así como rechazamos uno, ¿usted estaría de acuerdo en rechazar lo otro? A ver, lo que tenemos que rechazar son las manifestaciones abiertamente inconstitucionales. No se trata aquí de quién lo dice o qué grupo lo hace. Lo que se trata es de hacer respetar nuestra Constitución. Y lo que establece nuestra Constitución para estos casos, obviamente, es la vacancia presidencial y la sucesión constitucional. Si algún grupo se manifiesta en ese sentido, yo creo que no deberíamos ni siquiera de rechazarlo, más bien, digamos, saludar su pronunciamiento. Si algún grupo desconoce ese procedimiento constitucional, entonces eso sí sería una injerencia. Pero en tal caso dejemos que sean los grupos de izquierda y de derecha en el Perú quienes vayan por esa línea, pero respetemos o estemos de acuerdo en que venga de fuera cualquier nivel de intromisión es inaceptable, ¿no es cierto? Por supuesto, la intromisión es inaceptable en la medida que vaya en contra de nuestras leyes, en contra de nuestra autonomía, en contra de nuestro principio de soberanía estatal. Correcto. Una última pregunta, congresista Muñante. No sé si lo han discutido en la interna del Congreso, pero siempre el Congreso de la República, desde que asumió el presidente Castillo, negó la posibilidad de la Asamblea Constituyente, sobre todo en la protección de su capítulo económico, que creo que a veces algunos congresistas piensan que está escrito sobre piedra, y creo que no, creo que puede ser revisado también, pero en fin, ya esa es otra discusión. Lo que quiero preguntarles, si se han puesto a discutir en el marco de esta crisis que estamos atravesando, la posibilidad de volver a revisar la posibilidad de un nuevo pacto social, de ir hacia el mediano plazo, no ahorita, en medio del fuego no, más adelante, hacia una auténtica asamblea constituyente. ¿Siguen pensando que es una mala idea? Bueno, yo particularmente pienso
que es una mala idea por quienes lo asusan, por quienes lo promueven, más allá del nombre en sí, es quienes lo promueven. Sin embargo, considero de que va a ser imposible que este Congreso discute ese tema porque el tema es muy amplio, es muy complejo, y si nos quieren pues digamos llevar hacia un adelanto de elecciones lo más rápido posible, sin duda alguna no se van a poder aprobar mayores reformas políticas, ¿no? Entonces el próximo Congreso tendría que discutir este tema a profundidad. Correcto. Pero usted en lo personal cree que esta es una mala idea, que no hay necesidad de un nuevo pacto social. Yo considero de que el camino de las reformas constitucionales es el más rápido, es el mejor, porque nos garantiza que existe un acuerdo entre las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso de la República. Entonces hay un orden establecido y que trae como consecuencia justamente los cambios que el país necesita. Pero hacer borrón y cuenta nueva y dejarlo a quienes promueven justamente este tipo de consignas ideológicas completamente abiertamente antidemocráticas, creo que no es una buena opción. Pero, ¿y no lo escuece un poquito nomás, congresista Muñante, que la Constitución del 93 fuese parida por una dictadura que torturó, que asesinó, que destrozó las instituciones? ¿Eso para usted no le genera el mínimo resquemor? Yo considero, y si uno estudia un poco sobre la historia de la Constitución del 93, uno va a darse cuenta que no fue, digamos, hechura sola de un grupo de fujimorismo, también estuvieron allí bancadas de izquierda. Luego esta Constitución fue sometida a un referéndum. Después, cuando cayó el régimen fujimorista, se retiró la firma de Fujimori y la Constitución, tal cual la conocemos, ha sufrido más de 50 reformas. Es decir, no es la misma que nació en el año 93. Y este modelo económico, que es lo novedoso, ¿no?, que ha traído, fue lo que ha permitido que la pobreza se reduzca de un 50 a un 20%. Entonces yo miro cifras y miro datos reales, más allá de la narrativa que se quiera impregnarle a esta constitución política. Esta constitución puede ser reformada, puede ser modificada, y si en algún momento se discute la necesidad de un nuevo pacto social, será con los representantes que la propia población elija, sea ahora en el 2024 o sea después en el 2028. Eso sin duda. Congresista Muñante, le agradezco muchísimo la gentileza de habernos acompañado. Le reitero nuevamente las disculpas por haberlo llamado Juan José. Usted es Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Pausa y volvemos en un instante. Estamos en Rimanchik. Vamos a hablar de cómo podemos, quizás desde una perspectiva de la psicología social, entender las dinámicas que estamos viviendo para encontrar la paz que todos anhelamos. Quédense con nosotros.